Listo, chicos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. A ver, recordemos un poco. ¿Qué tema vimos en la última clase? Yo sé que Katrina faltó a la última clase, pero igual yo les envié las capturas de las pizarras. Así que cualquiera de ustedes me puede responder. ¿Qué tema vimos en la última clase? ¿De qué hablábamos? Frecuencia. Ok, de las frecuencias. ¿Qué tipo de frecuencias vimos? Habían tres tipos de frecuencias. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esos tres tipos de frecuencias? Habían tres tipos de frecuencias. ¿Quién se acuerda? Absoluta, Ajá, absoluta. ¿Qué otra? relativa y no me acuerdo. Ok, absoluta, relativa, y la última era la frecuencia acumulada. No estoy seguro si la vi. Parece No, que no. Parece que no les dije lo de la frecuencia acumulada. De igual forma, este tema lo vamos a seguir analizando en la siguiente clase, ¿ok? Yo por ahora me voy a quedar porque nosotros aprendimos a analizar algunos gráficos en la clase anterior. También, aparte de las frecuencias, vimos también, o tablas de frecuencia, vamos a decirlo así, vimos también los gráficos. Vimos tres tipos de gráficos que eran el gráfico de barras, el gráfico de torta, como le digo yo, o diagrama circular, y el otro, este otro que se parece a un gráfico de barras, pero realmente no lo es, que se llama histograma. ¿Ok? La diferencia del histograma y del gráfico de barras es que los datos aquí están agrupados. Entonces, las barras no representan un solo dato, sino que representan un intervalo. ¿Se entiende eso? ¿Sí se acuerdan? sí. Ok. Ahora, por ahora vamos a descansar de este tema, pero después lo vamos a retomar. ¿Ok? En la clase de hoy les quiero hablar un poquito más allá de la estadística. Esto es fácil, esto es una estadística bien suave, digámoslo así, la introducción a la estadística, lo que vamos a ver aquí. Y son datos que yo puedo sacar de las tablas de frecuencia. Así como nosotros conocimos en la clase anterior, las tablas de frecuencia, ahora les voy a presentar las medidas de tendencia central. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de las medidas de tendencia central o no saben nada de eso? ¿Nunca han No, escuchado medida de tendencia central? ¿Ah? no. No. ¿Y alguno ha escuchado alguna vez promedio, lo que es el promedio? ¿Saben lo que es el promedio? ¿En qué sentido? El promedio de algo, o sea, lo que se saca, ¿no? El promedio de, no escuché, Wilder, ¿qué me dijiste? El promedio es como algo para saber ah, lo, que lo medio de algo, como la media de estatura, de algo así, ¿no? Ok, la media de estatura, eso está bien. Fíjate que tú hablaste de media y eso está bien, Wilder, porque al promedio también se le puede llamar media o media aritmética. Lo que pasa es que no les pregunté a Sebastián. Yo soy futbolista, uso las medias hasta las rodillas o arriba de las rodillas para no rasparme las rodillas. Entonces, no le pregunté de la media a Sebastián porque yo sabía que iba a responder algo así. Pero en Mentira. matemática se le puede decir media, media aritmética o promedio. Y es lo mismo. ¿Ok? Es el mismo promedio que calculan ustedes cuando van a hacer el promedio de notas. ¿Ok? Eso es el promedio. ¿Ya? Ahora, además de la media o promedio, también se puede calcular lo que es la moda y la mediana. ¿Alguien sabe lo que es la moda y la mediana? Sí, profe, usted el año pasado, que no pasado, el año pasado dijo que la moda era algo que está de moda, ¿sabes? Que siempre se repite, Ok, muchas el veces, que más se repite. el que más El se repite. dato que más se repite. Esa es la moda. ¿Ok? El dato que más se repite. Y la mediana, ¿qué era? El La número mediana, ¿qué que era? queda en medio entre dos mitades, ¿no? ¿Entre qué? ¿No te escuché? El número que queda en medio entre dos mitades o algo así, ¿no? Es que Entre lo dos mitades. Ok, eso está bien. O sea, el que queda justo a la mitad
de los datos dados. Entonces, por si acaso, voy a dictarles, por si acaso, para los que no lo sabían, copien ahí rápidamente. Media o promedio. Y ponen este símbolo entre paréntesis. Media o promedio. Ponen ese símbolo y ponen 2 puntos. Profe, separado. Es lo mismo, o sea, todo esto es una sola línea. Este es el título que les estoy dictando. Media o promedio y ponen aquí la rayita, la X con la rayita arriba y ponen 2 puntos. Porque les voy a dictar ahí. Para calcular el promedio, se deben sumar todos los datos y luego dividirlo entre la cantidad de datos dados. Se deben sumar todos los datos y luego dividir entre la cantidad de datos. ¿Ya copiaron? Profe, Dígame. ¿puedo volver a repetir todo? Media aritmética o promedio con la X con la rayita arriba. Espere. 2 puntos. ¿Ya copiaste eso? Me lo acaba de decir. Cónchale, pero ahí está escrito. Aritmética. Profe, Media aritmética. Dígame. yo escribí medio y promedio y puse los 2 puntos. Ajá, pusiste los 2 puntos. Ya voy a volver a dictar. Ajá. Ajá, media aritmética o promedio con la X con la rayita arriba. 2 puntos. Para calcular el promedio se deben sumar. Todos los datos y luego dividir ¿Cómo dijo? luego dividir Entre y la- luego dividir entre la cantidad de datos dados. Entre la cantidad de datos dados. Ah, profe, yo entendí cómo lo sacan el promedio. Ya, simplemente sumar y después dividir entre la cantidad de datos dados. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. ¿Ya? Luego voy con la moda, 2 puntos. Ese sí es aparte. Moda. Y ponen entre paréntesis MO. 2 puntos. Ya. ¿MO o NO? MO. M de moda. Ah, ya. Listo. Ok. Ok. La moda es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. Esa es la forma coloquial de decirlo. Ponen coma. Es el dato que más se repite. Coma. Ya. Es decir, el que tiene mayor frecuencia. Es decir, el que tiene mayor frecuencia. Aparte, mediana.
ME. Yo no estoy seguro si yo les dije lo que era la mediana en geometría. No. Creo que sí. Y no quiero que confundan porque estos sí son dos conceptos totalmente distintos. La mediana de geometría con la mediana de estadística son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que es la única cosa en matemática que tiene dos definiciones distintas. Es lo único. Mediana, ME, 2 puntos. Ya. Es el dato central. Es el dato central de un conjunto de datos es el dato central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Ordenados de menor a mayor. ¿Se entendió? Sí. Ok, ya lo copié. Ahora, chicos, voy con un ejemplo rápidamente. No me voy a tardar mucho en esto porque esto es demasiado fácil. ¿Ok? Esto es básico, básico, básico. Supongamos que tengo este ejemplo que está acá. Estos son los datos. Ustedes pueden tener datos de cualquier cantidad de cosas. Así como lo hicimos en la tabla de frecuencia, estos datos pueden ser de cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría decirle la cantidad o sea, no sé, la edad de un conjunto de personas. Yo les pregunté la edad de un conjunto de personas y estaban estos datos. Entonces, si yo les pregunto cuál es la media aritmética de estos datos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál será la media aritmética? ¿Cuál será la media aritmética? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer para calcular el promedio de datos? Sumar los datos. y lo Tomar Sumar todos los datos y después dividirlo entre la cantidad de datos. entre ¿Cuánto da esa suma? todos esos números. La suma de todos esos números, ajá. 25. 30. 238. Correcto. Muy bien, Sebastián. 238. ¿Y lo voy a dividir entre cuánto? 8. Entre 8. Exactamente. Eso es el promedio. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto da esa división? 23 entre 8, ¿cuánto es? Prefiero una variedad decimal. Va a dar decimal, correcto. Pero ¿cuánto es 23 entre 8? 2. 2. 2 por 8 es 16, que al 23, ¿cuánto me queda? 7. Quedan 7. Ahora bajo el 8. Tengo 78. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 78? Ah, Ninguno, sería el 9. 9 por 8, ¿cuánto es? 72. 72. Que al 78, ¿cuánto me queda? 6. 6. Ahora le pongo la coma y le agrego un 0 al Bien. 6. Me queda 60. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 60? 6. 7. 7. 7 por 8, ¿cuánto es? 56. 56. 56, que al 60 4. 4. y quedan 4. Ahora, ¿qué hago? Pongo el 5. Primero le agrego el 0. Tengo 40 y ahora sí pongo el 5. ¿Ok? 5 por 8, 40. Y ahí terminado. ¿Ya? Aprendan a hacer la división mental, muchachos, porque ya ustedes están en un nivel, o sea, entiendo que si les cuesta, pueden escribirla, no hay problema. Pero ya ustedes están en un nivel en donde tienen que saber hacerla rápido. No es solamente hacerla bien, sino también hacerla rápido.
Entonces, esta técnica que les estoy enseñando es una forma fácil de hacerla mentalmente, rápido, ordenado. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Sí. Ok. Ahora voy con la moda. MO. ¿Cuál será la moda de estos datos? El 30, ¿Por qué es el 30? porque es el dato que más se ha repetido. Es el dato que más se repite. El único que se repite realmente. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si yo cambio este 30 por otro número? Por ejemplo, 28. ¿Cuál sería la moda ahí? Mm, no hay. Ninguno se repite más que otro. Ninguno se repite más que otro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la moda? ¿El cero? No tiene moda, no. Ah, No tiene moda, ¿ok? Si ningún dato se repite más que otro, no tiene moda, ¿ok? Y si todos los datos, vamos a hacer ese ejemplo. Bueno, no vamos a hacer el ejemplo, porque no quiero escribir tanto. Pero si todos los datos se repiten más que uno, entonces serían todos los datos excepto ese. ¿Sí se entiende eso? O sea, la moda puede ser varios números. La moda puede ser varios números, pero siempre tienen que repetirse más que otro. ¿Se entiende eso? ¿O hay duda? ¿Ya? O sea, hay conjuntos de datos que son multimodales, se llama así. Si son dos modas, se dice bimodal. Si son tres modas, se dice trimodal. Y si son más de tres, multimodal. ¿Ya? Mm, Ok. En este caso, como se repetía el 30 y es el único que se repite, esa es la moda. Ahora, voy con la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, muchachos? Ordenarlo de menor a mayor. Ordenarlo de menor a mayor. Muy bien. Ok, ¿cómo ordenamos esto? 21. 20. 20 dijo Mariano. Yo creo que esta parte se ve. 21, profe. Dijo 21. 21. Ok, 21, después. 24, 25, 24. 25, 30, 30. 33. 30, 33, así. 30, 30 otra vez. Después 33. 33, 40. No, profe, No, 35. 35. Ajá. Después 40. 35. Se me va a gastar la tinta porque me están haciendo borrar mucho. 40. 40. Ok. Y ahora pregunto, ¿cuál es el dato que está al medio aquí? ¿Cuántos datos hay en total? 8. 8. Oh. Entonces, para calcular la media, ustedes pueden calcular primero la posición. La posición es 8 dividido entre 2, o sea, la mitad de 8. ¿Cuál es 4. la mitad de 8? 4. Ok, y aquí tienen que tener cuidado, muchachos, porque cuando tienen una cantidad par de datos, el dato número 4 no está en la mitad realmente. El No. 30 no está en la mitad. ¿Por qué digo yo que no está en la mitad? Porque si yo lo separo, aquí me quedan 3 a la izquierda y aquí me quedan 4 a la derecha. Entonces no está en la mitad. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Cuando eso pasa, ustedes tienen que estar pendientes y tomar los dos datos del centro. 30 más 30 y dividirlo entre 2. Eso es lo correcto. Ahora, 30. ¿cuál es la ventaja? Que aquí, como es el mismo, 30 más 30 dividido entre 2 va a dar 30. 30. ¿Eh? O sea, 30 y 30 da 30. Es así. ¿Ya? Cuando sean distintos, ahí sí tienen que tener más cuidado. Pero por si acaso, se los explico así. 30 más 30 es 60 entre 2 y eso da 30. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. ¿Ya? Cuando sea una cantidad impar de datos, ahí no hay problema. Por ejemplo, si fuesen 9, yo divido 9 entre 2, ¿da cuánto? ¿Cómo? Si fuesen 9 datos, yo busco la mitad de 9. ¿Cuál es la mitad de 9? 4.5. 4. 4,5. Y como el 4,5 no es entero, yo aproximo al siguiente, que es el 5.
El dato número 5, ese va a ser el que está en la mitad. ¿Ok? Eso es cuando sea un número impar. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Ok, facilito. Borro esto y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos lo siguiente. Ok, nosotros habíamos visto ya las tablas de distribución de frecuencia, ¿ok? O tablas de frecuencia, a ponerle nombre corto. Hablamos de algunos tipos de frecuencia. Y aquí es en donde les voy a presentar a esta señora que se llama frecuencia acumulada. Una amiga de hace muchos años mía. Una amiga de hace muchos años, muchachos. Trátenla bien. La No. frecuencia acumulada es súper fácil, Ah, ¿ok? La frecuencia acumulada es súper fácil. Pero antes de hablarle de la frecuencia acumulada, yo quiero que ustedes me digan qué significa esta tabla. ¿Qué me dice esta tabla? Obviamente, aquí me toca leer esto. Aquí me toca leer el contexto. ¿Qué significa esa tabla? En ese contexto. La cantidad de días de la semana Cantidad de días de la semana aquí. que 70 personas asisten a un gimnasio. Ok, ¿qué significa este 21 entonces, Mariano? Mm, En ese contexto. o sea que en el tercer día fueron 21 personas, ¿no? No. No, En el tercer día, 21 personas, no. no. En el tercer día, 21 personas, no. Otra vez. ¿Quién me dice qué significa ese 21 ahí? Lean bien la tabla Mm, y lean bien el contexto. Nadie sabe. Nadie supo. Winder, Sebas. El 3 se repite 21 veces. El 3 se repite 21 veces. Eso es verdad. Pero no es la respuesta que yo quiero. ¿Qué significa ese 3? ¿Qué significa que el Que 3 se repita el 21 día veces? 3 personas van asistieron 21 personas. No escuché bien, Winder. ¿Otra vez? Que el día 3 fueron 21 personas. Eso fue lo mismo que dijo Mariano. Él dijo el Que, Otra. tercer día. profe, que en 3 días. En 3 días. En 3 Ajá. días, dice Sebastián. No entendí. Otra vez, En, Sebastián. tre- en 3 días van 21 personas. En 3 días van 21 personas. No, tampoco significa en 3 días van 21 personas. O sea, está raro. La forma en que lo dijiste está rara. A lo mejor tienes la idea bien, pero lo dijiste mal. Puede ser que tenga la idea bien o puede ser que tenga la idea mala. No lo sé. Porque lo dijiste mal. ¿Qué significa el 21? Katrina, ¿podrías decirme tú qué significa el 21? Profe, Las veces que se repite el número 3. Eso fue lo mismo que me dijo Winder. Eso está bien, pero no es la respuesta que quiero. En Profe. este contexto, ¿qué significa que el 3 se repita 21 veces? En este contexto. ¿Qué significa que el 3 se repita 21 21 personas, no es verdad. Que 21 personas asisten 3 días al gimnasio. ¿Asisten 3 días a qué? Al gimnasio. Esa es la respuesta. Muy bien, Katrina. Aplausos para Katrina, muchachos. Prendan ahí todo el micrófono y aplauden a Katrina. Muy bien, Katrina. Eso es. No. Que 21 personas asisten 3 días de la semana al gimnasio. ¿Ok? 21 personas asisten 3 días de la semana al gimnasio. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Ya? 21 personas. Cuidado, Sebastián, no vas a decir que es porque Katrina ya está en la universidad, sino que estas son cosas de básica, muchachos. ¿Qué? Aprender a ¿Yo leer qué? tablitas de estas son cosas de básica. ¿Qué dije? Por si acaso, no lo dijiste, pero lo pensaste. ¿Qué pensás que?
No lo dijiste, pero lo pensaste, ¿no? ¿Vio? Te están 21 sacando palabras personas de mi boca, ¿vio? Ya no estoy haciendo nada. van al gimnasio, van, van 3 días de la semana, 3 días de la semana al gimnasio. Ok, ahora pregunto, ¿qué significa este 3? ¿Quién me dice qué significa este 3? Que no sea Catrina. Que 3 personas van 6 días a la semana al gimnasio. Ok, que 3 personas van 6 días a la semana al gimnasio. Perfecto. Ok. Y ojo, cuando digo 6 días a la semana, es que van lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Descansan el domingo nada más. O descansan cualquiera de esos 6 días, pero de esos 7 días, pero van los otros 6 días. Eso es lo que me refiero. Es en una semana. ¿Ok? No es en un mes, por si acaso. No, no lo vayan a pensar en meses o al tercer día o al quinto día. No. No importa qué día sea el que falte, pero asisten 6 y falta 1 a la semana. Ahora, voy ahora sí a explicar lo que significa la frecuencia acumulada para hacerles la siguiente pregunta. La frecuencia acumulada lo que me dice es lo que llevo acumulado precisamente. Por ejemplo, los que van un día a la semana son 5. ¿Ya? Los que van un día a la semana son 5 personas nada más. Pero los que van 2 días a la semana incluyen a los que van 1 también. Entonces, si tú vas 2 días a la semana, también vas un día a la semana. Por lo tanto, son 23 personas en total. ¿Se entiende eso? Ah, profe, ya entendí. ¿Puedo volver a explicar? Se suma. O sea, lo que quiero decir es que se suma el 5 con el 18 y da 23. ¿Por qué se suman? Porque los que van 2 días a la semana también van un día a la semana. Profe, Entonces, dime, Mariano. o sea que el 23 se va a sumar con los que fueron el tercer día, ¿no? Exactamente. Los que fueron al tercer día, no. Los que fueron 3 días. Los que fueron 3 días. No me digas el tercer día, porque no es el tercer día. Fueron 3 días a la semana. No importa el día que fueron, pero fueron 3 días a la semana. Por ejemplo, lunes, sábado y domingo. Ya, fueron 3 días a la Profe, semana. ¿Ya? Dígame. entonces al sexto día, ¿qué les pasó? ¿No escuché? ¿Al sexto día qué pasó? No es al sexto día. No es al No, sexto día. Ya después de que fueron 6 días, ya no hay nadie que vaya 7 días a la semana. Eso es lo que dice la tabla. No hay nadie que vaya 7 días a la semana, porque ni siquiera lo tomaron como un dato, los 7 días a la semana. ¿Sí se entiende? mm, La tabla me dice que no hay nadie que vaya 7 días al gimnasio. Y la tabla me dice que no hay nadie que no vaya al gimnasio. O sea, todos los que pagaron el gimnasio fueron. Todos los que pagaron el gimnasio fueron. No hay gente como yo que paga el gimnasio y pierdo esa plata, pues nunca voy al gimnasio. Entonces, muchachos, la frecuencia acumulada, lo importante, lo que quiero llegar es que la frecuencia acumulada me va sumando paulatinamente los datos que llevo acumulados con el siguiente y así sucesivamente, las frecuencias. Me va sumando las frecuencias absolutas. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes, incluyendo Katrina, ¿qué significa este 57? profe, Dígame. Todas las personas que han ido hasta el cuarto día de la bien. semana al gimnasio. No es el cuarto día. Las personas que han ido 3 días seguidos de la semana, más las... No. No tienen que ser seguidos. No sé si son seguidos o no. Todas las personas que han ido 4 veces al gimnasio. O sea, hay 57 personas que van 4 veces a la semana al gimnasio, 4 días de la semana al gimnasio. Hay 57 personas que van, porque eso fue lo que me dijiste, Sebastián. Hay 57 personas que van 4 veces a la semana al gimnasio, ¿sí o no y por qué? Mm,
¿Quién me responde esa? Habrán 57 personas que van 4 veces a la semana al gimnasio. ¿Sí o no y por qué? No. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué sí? sí, profe. Porque la frecuencia absoluta, si sumamos todos hasta el día 4 que las personas van al gimnasio, da 57. Ok, hasta 4 días. Hasta 4 días. No es que vayan 4 días de la semana. Ok, hasta 4 días de la semana serían 57. Y no me gusta la palabra hasta. Ahí no me gusta mucho esa palabra. Sería correcto, pero no me gusta. Hay otra forma mejor de decir. Pero no es que van 4 días, Sebastián, porque la cantidad de personas que van 4 días de la semana son 13 realmente. Son 13 personas las que van 4 días de la semana al gimnasio. ¿Sí se entiende? Sí, O sea, no son 57, son 13 nada más. El resto de esas, o sea, de 13 a 57 hay una diferencia, que son 44. Esas 44 personas, ¿cuántos días de la semana van? 3. No van 3, porque van 21 nada más. 21 van 3 días de la semana. Entonces, los otros 44, ¿cuántos días de la semana van? 13. No van 3 días de la semana porque van 21 nada más. O sea, hay gente que va 3 días No, de la semana, hay pero gente yo que no va dije 2 días de 3. la semana. ¿No escuché? Yo no dije 3. Profe, o Ay, sea, los siguientes días. los siguientes días no, los anteriores. O sea, hay gente que va 3 días de la semana, hay gente que va 2 días de la semana, hay gente que va 1 día de la semana. Es decir, la forma más fácil de interpretar el 57 es diciendo que hay 57 personas, hay 57 personas que van máximo 4 días de la semana. Máximo 4 días de la semana. La palabra máximo me gusta en este caso. Yo debí haber escrito esto de otro color. ¿Qué significa que vaya máximo 4 días de la semana? ¿Qué significa eso? Que no va más al gimnasio. ¿Cómo que no va más al gimnasio? Que van, hay 57 personas que van máximo 4 días de la semana. Bueno, leíste O lo sea, que yo escribí, eso está bien, que pero se toman 3 días sin hacer nada. no ¿No significa viste eso. eso? No significa eso. Van máximo 4 días a la semana, significa que pueden ir 1, pueden ir 2, pueden ir 3 o pueden ir 4. Eso es máximo 4 días de la semana. ¿Sí se entiende? Sí. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahí yo estoy incluyendo a los que van o 1, o 2, o 3, o 4 días de la semana. Eso es la palabra máximo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Otra forma de decirlo, que era como lo había dicho Sebastián hace un rato, es que van hasta 4 días de la semana. Hasta 4 días de la semana también significa que van o 1, o 2, o 3, o hasta 4. ¿Se entiende eso? ¿O hay duda? No hay duda. Ahora, supongamos que yo le pregunto, cuántas personas, conchale, esta pregunta tiene que hacerlo yo más abajo, porque igual vamos a buscar promedio y vamos a escribirlo aquí abajito. ¿Cuántas personas van menos de 4 días a la semana? ¿Cómo hacemos eso? Van menos de 4 días a la semana. Y otra pregunta que puedo hacerles es, ¿cuántas personas
van mínimo 4 días a la semana? ¿Quién me responde esta? Tercera pregunta. ¿Cuántas personas van menos de 4 días a la semana? ¿Cómo puedo saber eso? Profe, Dígame. ¿no se sumaría los datos de menor a mayor? Ajá. ¿Qué dato vas a sumar? Desde el primero hasta el cuarto. No. Menos de 4 días a la semana. Menos de 4 días a la semana significa que no van 4. Es decir, que yo al 4 no lo puedo contar. Ya, ¿Sí me entiendes? sí. Menos de 4 días significa que no van 4 días. Van menos. Entonces yo puedo sumar 5 más, o sea, 1 más 2 más 3 días, nada más. ¿Sí se entiende? Sí. Y no hace falta sumarlo, porque aquí está la respuesta. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Si yo quiero sumar desde el 1 hasta el 3, ya yo sé que es 44. ¿Sí se entendió? Sí. 44 personas. Muy bien ahí, Mariano. Ahora voy con la última. La otra pregunta, 4. ¿Cuántas personas van mínimo 4 días a la semana? ¿Cómo puedo ver eso yo en la tabla? Del 4 hacia arriba. Ok. O sea, sumar 4, 5 y 6, dices tú. No, 4, 3, 2, 1. No. Mínimo 4 días a la semana. Es decir, si yo digo mínimo 4 días a la semana, significa que los que van 3 están afuera, excluidos. O sea, aquí estamos hablando de pura gente fuerte, pura gente que entrena mínimo 4 días a la semana. ¿Sí se entiende? Sí. Pura gente fuerte. Los que hacemos CrossFit 4 días a la semana, mínimo. Entonces, ¿cómo puedo calcularlo, Catrina? ¿Son 13 nada más? Mm, Son 26. ¿Por qué son 26? 13 más 10 son 23, más 3, 26. Ok, eso está bien. Tú puedes sumarlo ahí, pero lo más fácil, o sea, en esta tabla estaba fácil sumar así, pues son números pequeños y eran 3 numeritos nada más. Pero lo correcto, o lo mejor, es restar 70 menos 44. Si tú restas 70 menos 44, ¿cuánto da? 26. ¿Cuánto da? 26. 26 personas. ¿Ves? O sea, aquí arriba están los débiles, los que van menos de 4 días a la semana. Ahí están los débiles, no van casi al gimnasio. Y aquí abajo están los fortachones, los que van 4 días a la semana o 5 o 6, entrenan fuertemente. ¿Sí se entendió esto? ¿Hay dudas o vamos bien? Digan algo, muchachos. ¿Están ahí? Yo sí entendí. ¿Sí entendiste, Sebas? No, no escuché qué me dijo Sebas. Que sí entendí, profe. Ok, perfecto. Ahora, muchachos, además de esto, fíjense que estas preguntas que yo le estoy haciendo son prácticamente lo mismo que habíamos hecho en la clase anterior. La diferencia es que en vez de la gráfica, estamos viendo la tabla. ¿Ok? Pero las preguntas son parecidas. Es interpretar o analizar lo que me dice una tabla de frecuencia. Es saber leer una tabla. Y quiero que aprendan a hacerlo, muchachos, porque esto no es un tema de que les estoy enseñando matemática y ya. No, esto es para la vida. A ustedes les va a tocar leer tablas de frecuencia cuando vayan a comprarse un carro, cuando vayan a comprarse una casa, cuando vayan a analizar los datos de la economía en general, cuando vayan a decidir si quieren emigrar a otro país. Para eso les sirve la matemática, ¿ya? Entonces tienen que aprender a leer matemáticas. Además de leer también comprensión lectora, o sea, leer el lenguaje, eso es importante también, pero la matemática es lo que me atañe a mí. Ahora, adicional a esto, tenemos
el cálculo de la media, mediana y moda en una tabla de frecuencias. ¿Ok? Lo primero, la media o promedio, yo les había dicho que tenía que sumar todos los datos y después dividirlo entre el total de datos. En este caso, ¿cómo sumo yo todos los datos para calcular el promedio? Profe, ya están sumados. ¿Cómo que ya está sumado? Ay, perdón. No entendí. ¿Cómo que ya está sumado? ¿En dónde están sumados? ¿Cuánto da el total de datos? Mejor dicho, el total de los datos. Profe, toda la tabla completa. No es toda la tabla completa. 70. 70. No es 70 tampoco. Ese es el total de datos. El 70 es el total de datos. Es decir, son 70 personas a las que yo le pregunté cuántas veces iba al gimnasio. Eso es verdad. Pero ¿cuál es el total de datos? De los datos, mejor dicho. Total de los datos. ¿Ah? 224. ¿Por qué es 224, Mariano? Y... ¿Por qué es 224? Eso está bien, pero yo creo que no sabes por qué. Entonces te lo voy a explicar yo. Profe, Dígame. la suma de esos números no da 224. No entendí, perdón. La suma de esos dígitos no da 224. ¿Cuáles dígitos? ¿Estos dices tú? Sí, eso. Sí. ¿Se equivocó el libro entonces? No, o sea, eso, todos esos números 5, 36 hasta el 18 da 224. Ok, eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué se hace esto? Y ahí voy a explicárselo, porque esto está más difícil como para preguntárselo a ustedes, está más difícil. Voy con la explicación. ¿Qué significa que la frecuencia absoluta del 1 sea 5? Que hay 5 personas que me dijeron que iban un día de la semana nada más. Entonces, si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto da? 5. 5. 5. Es lo mismo que yo multiplique 1 por 5 y me da 5. 5. ¿Cómo? ¿Ya? Multiplico la cantidad de días que me respondieron, que es 1, por la cantidad de personas que me dijeron que iba un día. Entonces, 1 por 5 es 5. ¿Sí se entiende? Sí. Lo mismo pasa con el 2. Hay 18 personas que me dijeron que iban 2 días de la semana. Entonces yo tengo que sumar 2 más 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 2, 18 veces. Esa suma demasiado fastidiosa. No voy a sumar el 2 18 veces. ¿Cuánto da 2 sumado 18 veces? 36. 36, porque se multiplica. 18 por 2 o 2 por 18 da 36. ¿Ya? Y así sucesivamente. El 3 por 21 da 63. El 4 por 13 es 52. ¿Quién me dice de dónde sale este 18? De 6 por 3. Desde 6 por 6 3. por 3, 18. ¿Y el 50 de dónde sale? 5 por 10. 5 por 10. Listo. Entonces, ¿yo estoy sumando todos los datos? Sí, lo estoy sumando todo. Pero como yo no puedo escribir toda esa chorrera de números, porque son 70 personas, son demasiados números, lo hago multiplicando, que es la forma abreviada de sumar. Y ahora que ya tengo esa multiplicación, yo puedo sumar esas multiplicaciones, y ahí sí, sumamos normalito y me da 224. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, este 224 es el total de los datos. Y eso lo divido entre el total de datos, o sea, la cantidad de datos que sumé, que son 70. Ahora, ¿cuánto da esta división, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué número multiplicado por 70 da 224? 3. 3. 210. 3 por 70 210. 210. y sobran 14. 14. Entonces, como sobran 14 y ya no tengo más nada que bajar, ¿qué hago, Mariano? Pongo la coma. Profe, pone la coma y el 4. Ajá, le pongo la coma y le agrego un 0. Pero Entonces, ahora tengo ¿cuánto? 140. 140. ¿Qué número multiplicado por 70 da 140? 2. 2.
2. Eso es todo. Listo. Terminamos con el promedio. ¿Qué significa este 3,2 en el promedio? Eh, En este contexto. ¿Qué es el promedio de personas que pueden ir al gimnasio? No escuché bien, Sebastián. ¿Me repite? Promedio de personas, dijiste, pero no escuché lo demás. No, no. Le dio miedo a Sebastián. ¿el promedio de personas que van al gimnasio dijo? Creo que sí dijo eso. ¿Estará bueno así, Mariano? ¿O qué crees tú? Para mí no. Ajá, para Sebastián no está bueno. Reculó Sebastián. Se arrepintió. Se arrepintió. Ajá. ¿Quién me dice qué significa el 3,2 en el promedio? Mm, mm, ¿Qué significa el 3,2 en el promedio? Y recuerden que estamos hablando de medidas de tendencia central. Además del promedio, voy a calcular también la moda y la media. Vamos a calcularlo para ver si les da luz esto. ¿Cuál será la moda? La moda, 70. Ajá. 3. ¿No escuché? 3. 3. 3. Mariano había dicho otra cosa. ¿Qué habías dicho tú, Mariano? Profe, o sea, 63. la moda es el dato que más se repite, ¿no? Ajá, el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 70 también. El 70, porque está 2 veces. Ese es el único que está 2 veces. Los demás no se repiten. Ah, no, el 5. Aquí está 3 veces. Así. ¿Es eso? No. No. Cuando yo me refiero al dato que más se repite, estos son mis datos, muchachos. Los únicos datos que yo tengo en esta tabla, o sea, dato variable, dato, de verdad, el dato que estoy analizando es la cantidad de días que van a la persona, que van al gimnasio estas personas. Los demás no son datos, sino que son frecuencias. Esos no son datos. ¿Ok? Los únicos datos son estos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la moda, la media, se refiere a los datos. Tiene que estar en uno de esos datos, necesariamente. ¿Ya? Lo que yo me fijo es en el dato que más se repite, pero la palabra más se repite aquí no se cumple, porque yo no estoy viendo todos los datos desordenados. Yo no estoy viendo todos los datos, digamos, los datos no están a la vista, sino que aquí están ordenados y resumidos de otra forma. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, por eso decía coma, es decir, el que tiene mayor frecuencia. Y cuando me refiero a frecuencia, es solamente frecuencia absoluta. No me refiero a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no me sirve para calcular la moda, sino la frecuencia absoluta nada más. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si quieren le ponen apellido. Cuando decía el que tiene mayor frecuencia, póngale ahí frecuencia absoluta. No es cualquier frecuencia, es la frecuencia absoluta. Por eso, la respuesta que me dio Catrina está bien. Es el 21 y me voy al dato que es el número 3. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué significa ese 3 en la moda? Ese está más fácil. Si ya lo entendieron, ese está más fácil. Bueno, no sé. El primero también estaba fácil. ¿O prefieren calcular primero la media? Wrong. ¿Qué dijo Sebastián? Sí, No. no. Ajá. ¿Qué significa esa moda entonces, Sebastián? O ese promedio. ¿Qué significa ese promedio? O esa moda.
No hablen todos al mismo tiempo, uno por uno. ¿Qué opina Winter? ¿Qué significará ese promedio de esa moda? O Katrina, o Sebas. Nada. ¿Cómo, profe? Ah, ¿qué es lo que decía? Ya Ajá. va. Lo que yo creo es que... no sé. No saben. No. Ya. Ok, les voy a ayudar yo con esto. Les voy a decir yo el promedio y ustedes me tienen que decir la moda y la mediana. ¿Ya? El promedio, ustedes el 3,2, eso es un dato, muchachos. El 3,2 es un dato, es decir, que se refiere a la cantidad de días. Son 3,2 días. Significa que en promedio, las personas asisten al gimnasio 3,2 días. Es decir, muchachos, si ustedes ven la tabla, aquí pueden ver que la mayor frecuencia es el 21. Ujú. ¿Ya? Los que van 5 y 6 días son poquitos. De 6 días casi nadie va 6 días. Pero los que van 5 son poquitos, son 10. Pero toda la parte se concentra en la mitad, 2, 3 y 4. Esos son los que tienen mayores valores de frecuencia. Frecuencia. En el 2, 3 y 4 van 18, 21 y 13 días. Pero sobre todo está entre 2 y 3. ¿Ya? O sea que no se acerca tanto al 4. A pesar de que va al 4, no se va tanto hacia el 4. Entonces queda entre 3,2 aproximadamente. ¿Sí se entendió eso? Sí. ¿Ya? Ese es un juego que ustedes van como que moviendo la barrita hacia dónde se inclina más para que quede balanceado. Eso es lo que estamos buscando aquí. Por eso la respuesta es 3,2. ¿Ya? En promedio, las personas asisten al gimnasio 3,2 días. ¿Ya? Ahora, ¿quién me dice qué significa la moda? ¿Qué significa la moda? ¿Quién me lo dice? Nadie. Es el dato que más se repite, el que tiene más frecuencia. No te escuché nada, Sebastián. Se escucha así como un pollito, porque tapaste el micrófono. Es el dato que más se repite. Ajá, pero en De este mayor contexto, ¿qué frecuencia. significa? En este contexto, ¿qué significa? En este contexto, ¿qué significa? Nada. Y aquí les hago una salvedad importante, ¿ok? La mayoría, que sabía que iba a decir, hablarle de la mayoría. Muchas personas, muchos estudiantes, la mayoría de los estudiantes, se equivocan interpretando la moda pensando en la mayoría, ¿ok? En matemática, la palabra mayoría, la mayoría significa la mitad más uno, ¿ok? Es decir, que aquí el 21 no es la mayoría de las personas, ¿ok? Sino el dato que tiene mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, la forma de ajá, dígame. ¿Sería el 3 y el 4? No es el 3 y el 4, la moda es 3. La moda es 3. Ahí está. La moda ya la calculamos, es el 3. ¿Ya? La cuestión es cómo la interpretamos. ¿Qué significa ese 3? Eso significa que la mayor cantidad de personas o el día que va la mayor cantidad de personas, perdón, la cantidad de días que va la mayor cantidad de personas son 3 días a la semana. ¿Sí se entendió? Vamos a escribirlo. La cantidad de días
que va la mayor cantidad de personas al gimnasio, es 3 días a la semana. ¿Se entendió esto? ¿O estuvo más o menos? ¿Qué dice, profe? La cantidad de días, vamos a escribirlo ahí, porque me faltó de días. La cantidad de días que va la mayor cantidad de personas al gimnasio es 3 días a la semana. Eso es lo que significa la moda. Ahora voy a calcular la media. ¿Quién se acuerda qué era lo que hacíamos para calcular la media? Ordenarlo de menor a mayor. Ok, aquí yo no sé tú, Sebastián, pero yo no voy a ponerme a escribir todos los números desde el primero hasta el 70. Son 70 numeritos. Yo no voy a ordenarlo. Yo no Hágalo. voy a ordenarlo. Tengo Tiene, mucha pereza. tiene 29 minutos. No, tengo más pereza que 29 minutos. Tengo más pereza que minutos. Entonces, no voy a ponerme a ordenar desde el 1 hasta el 70. Aquí ya están ordenados del 1 al 6. Eso es lo que me interesa. Ya está ordenado. ¿Ya? Además de ordenarlos así del 1 al 6, ¿qué era lo que hacíamos? Sebastián o cualquiera de ustedes, para calcular la media. Sumarlos. No. No. En la Buscar media el, no se suma. buscar el dato central de un conjunto. Buscar el dato central de un conjunto. En este conjunto de datos, ¿cuántos datos hay? 20. ¿Cuántos datos hay? ¿Dónde tiene encerrado? No, 18. no son 18. ¿A cuántas personas le pregunté? ¿Cuántas A veces iba al 6. gimnasio? A 6. 70. A 70 personas. Le pregunté a 70 personas. Esa es la cantidad de datos. Entonces, para calcular la media, yo primero tengo que calcular la posición de la media. La posición sería 70 entre 2. ¿Cuánto es eso? 45. No, No, 35. 35. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el dato número 35? Yo estoy diciendo que tengo 5 veces 1. Entonces, ahí lo tengo resumido, muchachos. Hay 5 veces 1. Después tengo 18 veces 2. Entonces, yo puedo escribirlo así. Está el 1, 5 veces. Después está el 2. ¿Cuántas veces está el 2? Una. ¿Cuántas veces está el 2? Aquí me dice la frecuencia. 18. 18 veces el 2. O sea, lo que te decía, Sebastián, yo no puedo escribir todos los números desde el primero hasta el 70, pero yo puedo resumirlo así. Así me lo puedo imaginar. El 3, ¿cuántas veces está? 21. 21 veces. Pregunto, ¿todavía me falta para llegar al 35? ¿O cuándo llego yo al 35? Porque tengo que buscar el que está en la posición número 35. Bueno, específicamente 35 y 36, porque es un número par. Entonces tengo que buscar el que está en el 35 y el 36. ¿Cuántos datos llevo ahí escritos? 3. No, no llevo 3. No llevo 3. 34. Llevo 5 más 18 más 21. Ah. 30. Llevo Profesor. 44. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya llevo 44 datos. Es decir, que el 35 y el 36 están ¿en dónde? ¿Es un 2 o es un 3? El 35 y Están el 36. entre la mitad. ¿Perdón? ¿Entre el 2 y el 3 Eh, dices tú? Ajá. No. Entre el 2 y el 3 no.
Entre el 2 y el 3 no. Tienen que buscarlo, muchachos. Les enseño esto. Cuando sea en una tabla de datos, ustedes tienen que buscarlo ahora en la frecuencia acumulada. ¿Ok? Eso les dice cuántos datos lleva. Entonces, yo tengo que buscar, es el primer número de la frecuencia acumulada que es mayor que 35. ¿Cuál es el primer número que es mayor que 35? 44. El 44. El 44. Entonces, yo me voy a concentrar en ese 44. Me concentro aquí y lo hacemos así. El 44 no va a ser mi dato, sino que yo tengo que irme al dato. La respuesta es el número 3. ¿Ya? Es decir, el 35 y el 36 son números 3, porque hasta el 2, o sea, cuando terminan los 2, llevo 23 datos. Todos los demás de ahí en adelante son 3. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, la mediana es un número 3. Porque 3 más 3 entre 2 da 3. Profe, ¿Se entendió esto? Dígame. profe, ¿eso sería la mitad? Esa sería la mitad. Pero, Exacto. ¿cómo? Porque lo está partiendo y abajo quedan 3 y arriba 2. No entendí. ¿Cómo que abajo quedan 3 y abajo quedan 2? Porque arriba queda 1 y 2 y abajo quedan 4, 5 y 6. Ah, bueno, pero ahora suma. ¿Cuánto da esta suma de aquí? ¿Cuánto da eso? 26. 26. 26. Ahí tienes 26 datos abajo. ¿Y aquí tienes cuánto? Ya, lo mismo. 23. ¿Ves? Es decir, que el 21, el 3 como tal, esos 21 datos que están en el 3, tú solamente con poner 3 para arriba, ya te quedan 26 arriba y 23 abajo. 26 arriba y 26 abajo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Y todo lo que queda en el medio son 3. Ahí no hay pele. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué significa esta media? La mediana, no me gusta mucho la interpretación de ella, pero igual es válida, o sea, es el dato central, ¿ya? Si tú ordenas a todas las personas que van al gimnasio, los que están al medio son los que van 3 días a la semana. ¿Sí se entendió? Sí. Eso es. No me gusta mucho, pues no me da una interpretación válida. No, para mí la media no es una interpretación matemática. Así que no me gusta mucho como dato explicativo o dato matemático de un análisis. Ahora, hasta ahora, muchachos, ya vimos. En el primer ejemplo de la diapositiva anterior eran datos que no estaban agrupados. O sea, datos ni siquiera están tabulados. No habían tablas. Este ejemplo que acabamos de hacer es una tabla de frecuencia. ¿Ok? Ya están tabulados. Y ahora voy a buscar datos agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Que ahora ya no es un solo dato, lo que me hace la tabla, sino que es un intervalo de datos. Y yo les había dicho en la clase anterior que había un intervalo donde tomaba el 5 y había otro que no. ¿Cuál es el que? ¿Dónde tomamos el 5 y dónde no? ¿En el primero o en el segundo? Porque el 5 está repetido 2 veces. No puede estar repetido 2 veces. En el primero. ¿No escuché? En el primero. ¿En el primero qué? ¿En el primero se toma o no se toma el 5? ¿Sí? Sí. Sí que. Sí que. ¿En el primero tomamos o no tomamos el 5? Vamos a poner los corchetes, muchachos. Ya se los olvidó. En el primer intervalo no se toma el 5. Por convención matemática es así. ¿Ok? Puede ser que usted le llegue a dar una tabla distinta, pero esa tabla distinta como que sería una persona muy especial la que hizo esa tabla distinta. ¿Ya? Por convención matemática, lo normal es que el primer intervalo no incluya al límite superior, se le llama eso, al 5, sino que el 5 está incluido en el segundo intervalo.
No incluimos al 9, sino que lo incluimos en el otro. No incluimos al 13, sino que lo incluimos en el otro. No incluimos al 17, sino que lo incluimos en el otro. Y aquí, el 21, sí está incluido porque es el último dato. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? Acuérdense que corchete cuando sí está incluido, paréntesis cuando no está incluido. Ya eso deben tenerlo claro. Ya lo habíamos visto en funciones. Ahora, en estas tablas, como les decía, yo no sé si aquí hay un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Puede ser cualquier cosa que esté entre 1 y 5. ¿Ya? Entonces, para calcular el promedio, yo no puedo decir aquí, no sé, no, este es un 3 y voy a sumar el 3 con 5, después con el 10 aquí y así sucesivamente. No, yo no puedo tomar datos hacia el azar, porque no sé cuál es el dato. Por lo tanto, se toma un representante del intervalo que se llama marca de clase. ¿Ya? La marca de clase ya la habíamos calculado en la clase anterior también, la habíamos hablado rápidamente al final. Es simplemente sumar los dos límites y se divide entre 2. 1 más 5 es 6 y se divide entre 2. ¿Cuánto da? 3. 3, 5 más 9, ¿cuánto es? 14, 8. Entre 2, 7, 7. 7. 9 más 13, 20. 22. 9 más 13, 20. 22, 22. Entre 2, 11. 11, 11. 13 más 17, 30, 30. Entre 2, 15, 15. 17 más 21, 28. no es 28. Digo 38. Eso. 28. 38. Entre 2, 19. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ok. Ahora, ya que les expliqué lo que era el intervalo, lo que es la marca de clase, y ya ustedes saben lo que es frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, entonces vamos a interpretar qué significa esta tabla. ¿Qué significa este 16 aquí? En ese contexto, lean ese contexto y me dicen qué significa el 16. ¿No fue el cantidad de producto es lo que compraron? Que compraron, no. ¿Sabes qué significa productos manufacturados? No. No. Manufactura. ¿A qué te suena la palabra manufactura? Manual, factura. Manufactura, sí, hecho a mano, por decirlo de Ah, alguna forma. Hecho a mano. Manufactura es hecho a mano, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que esté hecho a mano, pero es un trabajo que se hizo. ¿Ok? Un trabajo que se hizo. Entonces, eso es como producir el producto. Es como decir eso. O sea, manufacturado es hacer el producto, producirlo. No sé, por ejemplo, armaste un envase con cosas adentro, tal, lo armaste. Eso es manufactura. ¿Sí se entiende? sí. Sí. ¿Ya? Ajá. Ahora, ¿qué significa el 16? Mm, La cantidad de personas Ajá, 16 es cantidad de personas. ¿Qué? que hicieron manufactura. Que hicieron manufactura. De 9 a 13 productos. Hicieron que, manufactura de 9 a 13 productos. que hicieron un producto, profe. Hicieron un solo producto. No. No. La respuesta que me dio Sebastián está buena, pero no me gustó cómo lo dijo. Eso está bueno. ¿Ok? Son 16 personas que hicieron o que produjeron o que ensamblaron de 9 a 13 productos. ¿Ok? 16 personas
ensamblaron de 9 a 13 productos ese día. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa el 16. Ahora les pregunto, muchachos. El promedio. O vamos a irnos una preguntita más. A ver si entendieron lo de la frecuencia acumulada. ¿Qué significa este 41? ¿Qué significa ese 41? ¿Quién de ustedes me lo dice? Cualquiera. Cantidad de Rápidamente. personas. Cantidad de personas que ¿qué? Lo mismo que dije antes. No es lo mismo. O sea, la Lo- misma respuesta, pero de 13 a 17 productos manufacturados. No entendí nada. Profe, Ajá. la cantidad de productos ensamblados. 41 productos ensamblados. No, que 41 personas hicieron de 13 a 17 productos ensamblados. Algo así. Raspado, Sebastián. Le bajo 10 puntos de los. Se había ganado 5, ahora quedó en menos 5. Porque le bajé 10. Raspado ahí, Mentira. Sebastián. Raspado ahí, porque tú me habías dicho eso con el 16. En el 16 está bien, porque es frecuencia absoluta. Pero ahora Ah, el estaba en el 41 es otro. frecuencia acumulada. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia acumulada? Estaba en el otro. ¿Ah? La frecuencia acumulada es cuando se suman todas las frecuencias. Ah, Ah, ¿cómo leemos ese 41 ahí? Profe, Dígame. porque 26 más 15 da 41. Ah, porque se equivocó el libro. No, mentira, porque está bien, son 41. 26 más 15 son 41. 26 más 5, 31, más 10, 41. Está bien. Ujú. Ahora, ¿qué significa el 41? Tal vez la cantidad de personas que manufacturaron de 1 a 17 productos. Eso es. Muy bien. 41 personas manufacturaron de 1 a 17 productos. O sea, a 17 sin incluirlo. Me parece válido poner aquí este paréntesis, sin incluirlo. ¿Ok? Podrían decirlo así. No es lo ideal, pero podrían decirlo así. De 1 a 17 productos ese día. ¿Ya? Productos ese día. No es lo ideal decirlo así, pero está bien. ¿Ok? Ahora, lo correcto es usar la palabra máximo. Para mí es lo más fácil. ¿Ya? O sea, 41 personas manufacturaron máximo 17 productos, sin incluirlo. Porque el 17 tienen que hacer la salvedad de que no está incluido. O sea, no se incluye el 17. Entonces, si va a decir 17, es sin incluirlo. ¿Sí se entendió? ¿O hay duda? ¿Vamos bien? Entonces, ahí está ya la interpretación. Ya que interpretamos la tabla, ahora sí vamos a calcular rápidamente las tres medidas de tendencia central. Primero, el promedio. Para calcular el promedio, en este caso, yo les había dicho que yo no podía usar los datos que tenía acá porque no sé qué datos son, sino que yo uso un representante, que es como se llama la marca de clase. Es el representante de ese intervalo. Y como son datos que están tabulados, son 50 datos en total, yo no puedo sumarlos uno por uno. Cuando no puedo sumarlos uno por uno, multiplico nada más. Marca de clase por frecuencia absoluta. 3 por 3, ¿cuánto es? 9, 9. 7 por 7, 49, 11 por 16,
176. Y así sucesivamente. Ya después de que yo multiplico eso, ahora tengo que sumar para ver el total de datos. Esa suma da 9 más 9, 18. 6 más 5, 11. 18 más 1, 19. Y 19 más 11, 30. Ya. Y al sumar todo, bueno, me va a dar el 630. No quiero perder tiempo en esta suma. Esta suma, porque es que cónchale. Ya ustedes saben sumar. Mentira. 630. Ahora dividimos entre el total de datos. TikTok. Pregunto, ¿cuál será el total de datos? ¿Ah? 50. 50. Ahora sí, ¿cuánto da esta división? 1. ¿Da 1? No. No. Ah, bueno, yo primero lo que haría es eliminar el 0. Sí. Listo. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 63? O en el Mm. 6. 12 veces. 1, ok, 12 veces en el 63, está bien. 12 veces en el 63. ¿Y me sobran cuánto? 3. 12,6. Me sobran 3, ok, le pongo la coma y agrego el 6. Listo, 12,6. Eso es todo. Ese 12,6, ¿a qué se refiere? ¿A personas o a productos? Producto. Productos, porque es el dato. Cantidad de productos. ¿Ok? Ahora, voy con la moda. No. No. ¿Cuál será la moda? Y ojo, No en sé. este caso, no le puedo decir moda, no es la moda exactamente, porque la moda es un dato que está aquí al medio y no sé cuál es la moda realmente. Yo lo que voy a identificar es la clase modal. ¿Ya? Voy a poner ahí, clase modal. Así. Clase modal. ¿Ya? Y No sé si en este curso les iré a enseñar cómo calcular la moda realmente, porque eso tiene una fórmula fastidiosa, medio fastidiosita. La mediana sí se los voy a enseñar. A lo mejor me da chance de explicárselo hoy la mediana. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que sí. Creo que sí me da chance de explicarle la mediana. Pero la moda no me preocupa mucho. En este caso, la clase modal, ¿cuál será? Es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite aquí? Díganme. ¿Cuál será el dato que más se repite aquí? Ya, en este caso, ahí Mariano lo había marcado con el puntico, pero Mariano no quiso hablar, le dio miedo equivocarse. Entonces, el que tiene mayor frecuencia, pero ya va, mentira. No, se equivocó Mariano. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? el 19. No es el 19. El que tiene mayor frecuencia. Miren bien el título. La frecuencia. El 16. La mayor frecuencia absoluta es 16, pero ¿cuál es el dato? 9 a 13. De 9 a 13. Esa es la clase modal. Entonces, de 9 a 13. Un número entre 9 y 13 es la moda. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Esto tiene su cálculo, como le digo, muchachos, pero la fórmula es un poquito fastidiosa. No, a lo mejor para la próxima clase se las enseño. Ahora voy con la media. Profe, Dígame, el cronómetro está sonando. el cronómetro está sonando. Le quedan 6 minutos para empezar a titiritar ese cronómetro. Fíjense, la media, vamos a hacer lo mismo. Primero les voy a explicar cuál es la clase donde está la mediana. Dije media, es mediana. Voy a buscar primero la clase. ¿Ok? La clase donde está la mediana.
y después de encontrar la clase, les explico específicamente cuál es la mediana. ¿Ya? Primero, ¿cómo consigo la mediana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. No, sumar no. Es Ya están ordenados Yo. los datos. No me digan Poner ordenar de los datos menor a porque ya están ordenados, mayor. están en una tabla. Busco la posición. ¿Cuál es la posición? posición de qué. De la mediana. Tal. El dato que está al medio. ¿Cómo lo calculo? ¿Cuántos datos? ¿Qué? ¿Cuántos datos hay en total? 5. No hay 5, No, 50. 50 datos. Sí. Entonces yo tengo que buscar la mitad de 50. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. 25. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo busco dónde está el dato número 25? Sumando no. Viendo la frecuencia acumulada. Acuérdense, la mediana se Mismo busca en la 25. frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Cuál es el primer dato mayor a 25? 26. El 26. Y ahí nos vamos para... Ok. Nos vamos para los datos. Entonces, ¿cuál es la clase medianal? 9 a 13. De 9 a 13. Otra vez. Lo mismo. De 9 a 13. Ahora, muchachos, para yo calcular la mediana, cónchale, yo creo que no me va a dar chance. Va a ser un poquito jalado por los pelos esta explicación. Afuera. La fórmula. Y vamos a Profe, sustituir los datos. le quedan 3 Porque minutos. queda un poquito jalado por los pelos. Dice, la Tic-tac. fórmula dice límite inferior más la amplitud multiplicado por la posición, ya, que es n entre 2, vamos a ponerle ahí posición, que es n entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, j menos 1, todo esto, perdón, todo esto no, aquí, todo esto dividido entre, ¿ya? Entonces, yo me concentro en el 913, vamos a marcarlo aquí, porque esa es mi clase medianal, ¿ya? El límite inferior, chicos, el límite inferior es del... Disculpe, muchachos, me estaban llamando. Ahora, el límite inferior es del intervalo el primer valor, ¿ya? En este caso es el 9. Entonces voy a poner 9 más la amplitud, que es la diferencia que hay entre 9 y 13. Eso es 4. Multiplicado por la posición, que es 25, menos la frecuencia anterior, que es el 10. La frecuencia acumulada anterior, que es el 10. No. Dividido entre la frecuencia de este dato, que es el 16. Y ese es el cálculo que se hace, ¿ves? ¿Está complicadito? Sí, yo sé que está complicadito, pero no es tan difícil, ¿ya? Lo importante es que les tiene que dar un número que está entre 9 y 13. Ustedes ahí están haciendo un ajuste del 9 y le ponen un poquito más, pero antes de llegar a... Esta resta No, da 25 menos 10, da 15. Le pegó. Profe, se le pegó cuando Entonces dijo da algo. 9 más 4 Son 13. por 15 sobre 16. No sé cuánto da eso. No pueden sumar 9 más 4. Hay que resolver primero esto. ¿Ok? Así que se lo dejo de tarea. Dividan 15 entre 16. No. Multiplican por No. 4. Pero eso lo pueden hacer con calculadora si quieren, muchachos. No tengo rollo. Profe, ¿cómo dijo? 15 dividido entre 16. Multiplican por 4 y después se lo suman al 9. ¿Ah? Ah. ¿Cómo allí? Este es el ¿Cómo orden. así? ¿Ya? Y con Sí. esto, ahora sí, llegamos al... Me despido por hoy. Lamentablemente. Les pido, por favor, entren otra vez el jueves a la misma hora para que sigamos viendo un poquito más allá de este tema. ¿Ok? Ya deberían tener claro cómo leer las tablas. ¿Ok? Ya cuando yo les pregunte eso, no deberíamos perder tiempo. Ya ustedes saben leer las tablas y leer un gráfico. Entonces, lo que vamos ahora es a sacar los cálculos.
Y no cálculos sencillos como este, sino que vamos a ir avanzando un poquito en el Listo. nivel de otra cosa. Así que, listo, muchachos. Me despido por hoy. Un abrazo para ustedes y para su familia. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. Chao.